hermanas, voy a hacer una pequeña reseña de lo que hemos llevado hasta aquí, eh, recordándoles de lo que hemos visto en los estudios anteriores, de cuando estábamos empezando Colosenses. Eh, Recuerden que la hermana Mónica nos hizo un paneo, dijo la hermana, claro, una introducción describiendo la situación de Colosas, la iglesia de Colosas. Nos contaba la hermana Mónica que, bueno, la iglesia de Colosas es una región que está ubicada en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Turquía. Existe aún en Turquía la ciudad de Éfeso, o sea, existen las ruinas de Éfeso, en realidad. Turquía y esa región tiene algo en común con nosotros. Ellos también son una región sísmica, bastante sísmica. Hay una capa que se llama ¿cómo se llama? Esas placas tectónicas, la placa de Anatolia se llama, que también está constantemente, no hace mucho que hubo un terremoto fuerte en Turquía, tiene que haberse enterado, y es muy común. Bueno, eso no tiene, lamentablemente tenemos eso en común. Habría desaparecido justamente Colosas a causa de la ciudad como ciudad, a causa de un terremoto. Y lo otro que nos contaba la hermana Mónica también es que habían la iglesia de Colosas estaba siendo también tentada, o no sé, habían problemas en términos de que querían introducir doctrinas extrañas, distintas cosas, habían más que en otras partes. Y antes de eso perdón, pero esta carta que escribe Pablo está desarrollada en Roma. Pablo estaba con arresto domiciliario en Roma. Entonces esta carta la escribe él porque el hermano, voy a decir porque es hermano, y porque lo vamos a ver algún día, Epafras, o Epafras, no sé cómo se dice, ya, mira, estuve a punto de decir Epa nomás, porque ya, pero bueno, finalmente Epafras le contaba a Pablo que los hermanos habían recibido bien el Evangelio, que eran hermanos de mucha fe, de mucho amor entre ellos, pero había mucha tentación. Era más que en otras iglesias. Recuerden que la iglesia de Gálatas estaba el tema de los judaizantes que estaban con en el asunto de la circuncisión, pero acá en Colosas habían muchos más ataques. También nos entregó una hojita la hermana Mónica en donde describe distintas posturas que querían mezclarlo con el cristianismo. Entonces, ante eso, Pablo está escribiendo la carta y está preocupado. Él agradece, está feliz porque recibió esta noticia de que están muy consagrados y todo, pero estaba ese peligro ahí y Pablo estaba preso, no podía ni siquiera ir para allá. Entonces, estaba como a través de la carta aconsejando a los hermanos. Y eso es eso es lo que manda a decir finalmente en la carta, bueno, este pasaje. Eso era hasta lo que nos dijo la hermana Mónica. Luego vino la hermana Marcela. Adelante, hermana, buenas tardes. La hermana Marcela también nos hablaba de que Pablo recibió con agrado todo esto, de que los creyentes iban creciendo, que gracias al esfuerzo de Epafras estaban muy compenetrados en la doctrina, pero aún así había peligro. También nos enseñó el significado de algunas palabras como misericordia, gracia. Les puedo hacer una pregunta. ¿Quién me puede decir qué es lo que dijo la hermana Marcela de qué es la misericordia? ¿Se recuerdan? Hay gracia y misericordia, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir qué es gracia y qué es misericordia? La gracia es algo que nos da el Señor como regalo. Amén. Y la misericordia es algo que no nos da lo que merecemos. Exactamente. No merece. Como pecadores Claro. merecemos la muerte, pero cuando nos da Exactamente. misericordia no nos da eso, sino
Amén, amén. Ya nuestra hermana nos explica lo que es la gracia y bueno, las hermanas que están en casa, que nos están oyendo. La gracia consiste en que el Señor nos da algo que no merecemos. La gracia inmerecida, sí, es un favor inmerecido. Y la misericordia es algo que el Señor no nos da mereciendo nosotros todo lo malo que mereceríamos por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, nuestra humanidad caída, merecemos muchas cosas malas. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos protege y nos da esta misericordia. Eso. Y bueno, lo otro que nos decía nuestra hermana Marcela es que nosotros, al igual que los creyentes de Colosa, tenemos el don de la vida eterna gracias a la sangre de Cristo. Tremendo, tremendo favor. De verdad, incomparable con cualquier favor que podamos hacer aquí en la tierra. Entonces, eso. Y ahora nos toca ver el Colosenses 1, del 9 al 12. Lo vamos a leer, hermana. Colosenses 1, del 9 al 12. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo amor conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que dice, a explicar un poco lo que significa esto, por lo cual también nosotros en el día en que oímos nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto, hermana, quiere decir lo siguiente. Pablo dice que está fervientemente orando para que ellos puedan crecer, puedan mantenerse firmes, y están felices porque recibieron las buenas nuevas, pero que tienen que afirmarse en eso. Y me manda a decir también que están orando por ellos para pedir a Dios que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Insisto, había preocupación de que los hermanos en Colosas se dejaran influir por los falsos maestros. ¿Y qué entendemos por llenos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra o nos dice el estudio de esto? Cuando algo está lleno, ¿qué significa? Que ya no cabe nada más, ¿cierto? Estamos completitos. Entonces, ¿cómo estamos completitos nosotros? Habiendo ya recibido al Señor, teniéndolo ya en nuestro corazón, ya no hay nada más. Y eso apunta a que no hay ninguna otra doctrina, ninguna cosita que agregarle, ni nada. O sea, estamos ok con eso. Y solo nos resta a nosotros crecer en esto, ir profundizando en el estudio de la palabra, pero siempre lo mismo, no meterle otras cosas, ¿ya? Y tenemos hartas cosas, hermana, esto no ha cambiado, porque el hombre no cambia. El hombre no ha cambiado, o sea, hasta el día de hoy siguen tratando de meter doctrinas extrañas, pensamientos, qué sé yo. Bueno, tenemos muchos ejemplos, los hermanos de las iglesias de la prosperidad, las iglesias de esos que los botan al suelo, muchas cosas que no están dentro de lo correcto. Entonces tenemos que estar como muy atentas a todas esas cosas y de hecho rechazarlas, y a la vez, si nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de llegar a alguien para esclarecer que eso no está bien, hay que hacerlo, hermano. Entonces eso significa estar llenos, debemos crecer o profundizar en lo que ya conocemos. Después dice el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2, 15, 17. 15, 17. Espérate, 1 de Pedro 2, 15, 17. Primera de Pedro 2,
15, 17. A ver, primera de Pedro 2, 15, 17. A ver si no me equivoqué. Claro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mira qué clarito eso. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. O sea, todas estas son condiciones para que nosotros, estemos creciendo en el Señor. ¿Y esto cómo se logra, hermana? Esto se logra escudriñando la Escritura, orando, compartiendo con personas que hablemos el mismo vocabulario, hermana, que hablemos el mismo idioma, por decirlo. Es una comparación, pero no podemos juntarnos, hermana, no es que esté prohibido, pero sí hay que tener ojo en qué temas. De repente hay gente con la que uno se junta que comenta los reality, por ejemplo. Yo lo encuentro espantoso. Y nosotros como cristianas, por supuesto que tenemos que estar muy alejadas de eso. De repente hay hermanas que dicen que es como personas y hermanos o hermanas que dicen, pero es que es una distracción. Ojo con las distracciones, ojo. Porque de verdad que cada día está más avesada la televisión mostrando cosas espantosas. Que yo no me cabe en la cabeza cómo pueden gastar dinero, porque eso es dinero también. Dinero, tiempo, recursos humanos para una basura, es realmente una basura. Así que ojo con eso, hermana, hay que ser vivito en eso. Entonces, congregándose también, trabajando para la obra. Y después viene la otra parte, en Colosenses, hasta la última parte de 9, que dice, por lo cual también nosotros, tendrían que oírlo ahí, ¿verdad? Pedir que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría. La sabiduría dice, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué podríamos definir como sabiduría? Para el mundo existe un tipo de sabiduría, que es la sabiduría que está totalmente alejada de lo que son los principios bíblicos, completamente. Y si vamos, por ejemplo, a Proverbios en este caso, Proverbios 1.7. Si vemos Proverbios 1.7, voy a buscarlo. Tengo una Biblia tan desarmadita, pero la quiero tanto. Proverbios 1.7. Mira qué dice acerca de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí tienes uno. Tenemos Proverbios 2.6. En Proverbios 2.6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y tenemos el otro que dice también en Proverbios 16. Proverbios 16. 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así que ahora que subió el oro a precio, subió el oro estratosférico, no sirve, no sirve más esto. Ya, eso. Seguimos entonces con, bueno, a modo de conocimiento general por el tema de la sabiduría, la palabra sabiduría en hebreo se dice jochma. Estamos bilingües. Jochma. Y hay en griego es Sofía. Sofía, sí. Y en hebreo, la palabra sabiduría, el femenino de sabiduría, o de inteligencia, o de inteligente, en femenino se dice jajama. Jajama. Y un hombre sabio, un hombre inteligente es un jajamim. Jajamim. ¿Ya?
Otro dato curioso, dice la palabra sabiduría, aparece 248 veces en la Biblia. Es harto. Bueno, a diferencia, dice, de los conceptos bíblicos, para sabiduría, el concepto sabiduría para el mundo y en diferentes culturas varía, porque todas estas religiones que existen, estas creencias, estas sectas, tienen distintas, me refiero a las sectas de Oriente, las Indias, todas esas, tienen distintos conceptos de sabiduría. Eh, y si lo asociamos a la sociedad moderna, nos traducen en capacidad de éxito, capacidad de éxito económico, de éxito académico, es decir, logros terrenales. ¿Ya? Todos los logros terrenales, hermana, aunque son necesarios, porque no vamos a vivir tampoco... Permiso, gracias. Todos estos éxitos son cosas que van a terminarse, todo se termina. La sabiduría que no se termina es la sabiduría del Señor. Eso es eterno y es siempre, tú estás buscando y siempre estás aprendiendo algo nuevo. Conversaba con mi hermana Mónica un día y le decía yo que para mí se me ocurre, o sea, cómo se me figura en mi mente escudriñar la Biblia y aprender sabiduría. Es como el sistema circulatorio, encuentro yo. Porque están los vasos mayores, que son las arterias, y de las arterias salen venas, y de las venas salen los vasos chiquititos, y todos van a alguna parte y todos prestan un servicio, y todos te descubren distintas cosas, te cubren y te protegen distintas partes del cuerpo. Entonces, la Biblia es como eso, la Escritura es como eso. Así lo siento yo, bueno. Ya, ahora, por lo tanto, todas las cosas terrenales son finitas. Bueno, hay que considerar tampoco es malo, hermana, tampoco es malo tener sabiduría. O sea, no es que el Señor esté prohibido tener capacidad académica o capacidad de éxito económico en ningún caso. El tema es no poner esas cosas por sobre el Señor. Eso es lo más importante. ¿Ah? Y el otro término que tenemos es el término inteligencia espiritual. Busqué después de todo esto, busqué inteligencia espiritual. Busqué mi inteligencia artificial. Parece un trabalenguas. No, pero en todo caso no. No, pero sí, bueno las respuestas que dio, porque le pregunté acerca de la inteligencia espiritual desde el punto de vista bíblico y bastante, sí, dentro de lo que nosotros sabemos. Bueno, la inteligencia espiritual es un concepto relacionado con poseer un alto nivel de conciencia, eso para el mundo, una inteligencia para un alto nivel de conciencia de su propio existir. Un concepto de sí mismo, capacidad de trascender al dolor, al sufrimiento. Es como decir, yo soy capaz de superar todo. Yo soy invencible y no consideran a Dios para nada. Se me venía a la memoria todos los superhombres que tenemos en las películas, que los muestran como que nunca nadie los vence, pero jamás se acuerdan del Señor. Y en realidad Él es el que nos sostiene. ¿Ya? Gracias al Señor, alabado sea su nombre, porque nosotros estamos acá, porque Él nos consideró. Bueno, para los cristianos la inteligencia espiritual comienza en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y es ahí el primer paso para una vida inteligente y espiritualmente exitosa, y por lo tanto fructífera. También es importante aclarar que la inteligencia espiritual no se obtiene a través de estudios formales. No, eso ayuda, pero no se obtiene, y hay ejemplos como hay ejemplos de hombres de Dios, como Spurgeon, Campbell, Harry Ironside, fueron grandes hombres de Dios, predicadores, voy a usar un término que no es muy propio, pero son capísimos en las cosas del Señor, buenos predicadores, ellos escribieron, se desarrollaron mucho y ellos no tuvieron la oportunidad, no es que no hayan querido. Yo no sé si eso tendrá que ver con el tiempo de las eras, las épocas, que no había facilidad como hay ahora, que hay institutos bíblicos y tenemos más libros, en fin. Ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero ellos escudriñaban la Biblia, ellos fueron dedicados a la palabra
Y de ahí nació esto, porque el Señor igual los bendice. Porque el Señor nos bendice, hermanas, si leemos la Biblia. Entonces hay que tener conciencia de eso. Es muy importante. Ya, eso. Entonces, esto también hay que aclarar, hermana, que estos grandes evangelistas y predicadores nos dejan un ejemplo, pero no significa que no haya que estudiar. Si tenemos la posibilidad, la oportunidad, aprovechémosla, hermana. Aprovechémosla como sea. Hay un dicho que no es bíblico, pero dice que el saber no ocupa lugar. Y es verdad, mientras más uno sabe... Bueno, hay una cosa que mientras más uno sabe, como que se da cuenta que menos sabe. Pero es que no sé si les pasa, porque tú empiezas a investigar cosas, te metes a la internet, tienes libros, y hay tanto para estudiar, hermana, tanto que ya la cabeza como que no nos da, no nos alcanza. Felizmente, porque si no estaríamos estaríamos más. Y eso, pero hay que aprovechar la oportunidad de estudiar, hermana, cuando se puede. Porque fíjate que Dios no se complace en la ignorancia. Entonces, y tenemos aquí un versículo, Oseas 4:6, Oseas 4:6, Oseas, en Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Importante, importante. Y la otra cita, hermana, para esto también es Efesios 4:18. Efesios 4:18. A ver si lo tengo considerado acá. Me cuesta mucho encontrar Efesios porque está la Biblia tan arrugadita que... Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, en la ignorancia que en ellos hay, en la dureza de su corazón. Amén, amén. Bueno, lo escucharon ustedes, no puedo encontrar Efesios, hermana, se me perdió. Si alguien tiene la Biblia, que me lo preste un poquito, que me lo pase. Por favor, hermana, porque no me lo encuentro. Está muy pegoteada la Biblia mía. Gracias, hermana. En Efesios 4:18 dice, 4:18 les dije, ¿no es cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido, hasta la palabra es como fea, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es una tremenda verdad, hermana. Gracias, hermana Andrés. Muchas gracias. Entonces, no significa que no tengamos que estudiar, educarnos, cositas de repente. Mira, hermana, yo en realidad desde que fui niña, yo leía todos los papelitos que me entregaban, todos los trataditos, qué sé yo. Nunca los rechacé. Bueno, yo creo que eso es cosa de Dios, de hecho es cosa de Dios. Nunca rechacé. Yo me ponía a mirar a los hermanos pentecostales que andaban, me quedaba ahí largas horas mirándolos, y eso es bueno, porque de todas esas maneras Dios nos habla. Eso. Ahora, ya bueno, y de hecho Pablo dice que ora por lo que leímos anteriormente, en cuanto a la inteligencia y sabiduría. Y bueno, Pablo no les hablaba a los colosenses porque quería que supieran todo, no, tampoco es eso. Él quería que supieran sino lo suficiente y necesario que estaba en el momento para no dejarse embaucar por los falsos maestros, presentar batalla y desarrollar un corazón ardiente de devoción a Cristo. En Lucas 24:32. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro. No, el contexto de esto cuando el Señor resucitó y vino
a los apóstoles, volvió a los apóstoles. Entonces decía, dice aquí, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. No, este es el 30, no es el 30, porque estoy leyendo desde el 30, para dejarlo en contexto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, con ese corazón ardiente que está hablando aquí. Esa es la idea. Vamos al versículo 10 ahora, hermana, de Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda... ¿Se escucha? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Aquí habla, esto es poner en práctica, porque como dice aquí como dice, para que andéis es poner en práctica, ¿ya? Como dice el Señor, agradándole. Entonces, es decir, los falsos maestros atraían a la gente con ofrecimientos espirituales equivocados, pero además no aplicaban ese ofrecimiento. Ofrecían el crecimiento espiritual, no practicaban nada porque ellos no tenían ningún interés de verdad. Lo único que querían era distorsionar, era perjudicar, echar abajo. Bueno, no cabe ninguna duda que eso está manejado por el enemigo. Entonces eso pretendían ellos. No aplicaban ningún conocimiento a la vida diaria. Y en la vida cristiana, en cambio, dice conocimiento y obediencia van juntos. La sabiduría por la que oraba Pablo, y lo que menciona en versículo 10 es que andemos como es digno del Señor. Se traduce en una frecuencia importante, hermana. Dice acá según el estudio. Hay que tener, primero, sabiduría y inteligencia espiritual. Ya vimos cómo se logra eso, leyendo la Biblia, con eso. Después viene el andar, dice, para el Señor, glorificando su nombre, andar para el Señor. Eso significa glorificar al Señor en todos nuestros actos, caminando, llevándolo para todos lados, siempre con Él. Nosotros no podemos sacarnos el delantal de cristiana, hermana. Nosotros somos cristianas aquí y en la Quebrada de la G. Entonces, de repente, a veces ocurre que, no sé si por vergüenza, bueno, yo debo reconocer que en algún momento igual no era vergüenza, era como temor. Temor a decir que soy cristiana, porque bueno, fui muy criticada, de verdad todavía soy criticada. Pero antes me importaba, ahora ya... Al contrario, hermana, ahora no me siento orgullosa en el mal sentido, sino que alabado sea el nombre porque Él me llamó. Amén. Bendito sea mi Señor que tuvo misericordia de mí. Entonces, eso. Y el tercer paso es trabajar para la obra del Señor. Dice, no podemos quedarnos solo en sabiduría, ni andar sin el Señor, ni trabajar sin Cristo. Debemos conocerlo para trabajar por Él y para Él. Un ejemplo de la importancia de este despliegue de estos tres pasos lo podemos ver en Éxodo 31:1. Éxodo 31:1. Éxodo 31:1. En realidad es más, pero voy a empezar en el 1 hasta el 3, hasta el 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, hay conocimiento, sabiduría y práctica. Está ahí completito. Eso es lo que nosotros así tenemos que ser nosotros. En resumen, debemos vivir para agradar a Dios y ser dignos de Él.
En Primera de Tesalonicenses 4.1, Primera de Tesalonicenses 4.1, Primera de Tesalonicenses 4.1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, vamos creciendo. ¿Ya? Eso. Vamos ahora al versículo 11. Sí, correcto. Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente por los sabios unidos acercando. Amén, amén. Ese es Deuteronomio 4:6. 4:6. Voy a apoyar con un versículo que ha aportado la hermana Inoshka en Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén, amén. Ya, ahora vamos al versículo 11, hermana, de primera de Colosenses, o sea, perdón, de Colosenses 1:11. Fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa la potencia de Dios? La potencia de Dios es el poder de Dios, que nos ayuda a resistir ante las dificultades sin desfallecer. Conforme a la potencia de su gloria, potencia es fortaleza, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo oró pidiendo rectitud moral, porque podemos, hermana, tener conocimiento, sabiduría, toda esa sabiduría, disposición para trabajar, el tiempo, tener todo. Pero si no tenemos un comportamiento moral recto, no va la cosa, ¿no es cierto? Entonces hay que... claro, es el carácter del cristiano, justamente. El carácter del cristiano. Bueno, como le decía, potencia, fortaleza, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo oró, como le digo, pidiendo rectitud moral. Recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y longanimidad se traduce como grandeza y constancia de ánimo. En las adversidades significa benignidad, clemencia, generosidad. Aquí también el apóstol, con esta palabra longanimidad, quiere decir rectitud moral. Esta oración conlleva también a otro mensaje. La paciencia y longanimidad quiere enseñar que además de adquirir sabiduría y disposición al servicio cristiano, lo que decía recién, debemos hacerlo con amor y bondad. Todas las cualidades básicas que hacen de la vida cristiana hermosa y distintiva. Tenemos que marcar la diferencia, hermano. A veces cuesta. Hay un mundo que nos arrastra, que nos dice todo lo contrario, que hay que ser egoísta, que hay que ser prepotente, en fin, todo. Pero no es el comportamiento de un cristiano, tenemos que distinguirnos en eso. Además, el conocimiento, el servicio, la conducta y el carácter deben ir juntos. Y aunque ninguna de nosotras de verdad está preparada para tenerlos todos, porque nosotros aquí somos humanos, somos humanas, no podemos siempre llevarlas todas. Pero como siempre decimos, y eso es así, estamos en una lucha por tratar de ser lo mejor posible. No porque seamos mejores, sino porque el Señor hace la obra en nosotros para que vamos mejorando. Entonces, porque nosotros solitas no somos nada. ¿Ya? Entonces, debemos esforzarnos por lograr este equilibrio, y esto podemos lograrlo con tesón y acercarnos a lograrlo, apoyados en este versículo, que si lo ponemos entre otras palabras podría leerse así. El versículo de Colosenses dice: fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
¿Cómo lo podríamos poner? Dice, con todo poder, siendo energizados a la medida del poder de su gloria. Porque Él es el que nos da el poder, hermana. Él a través de nosotros somos algo, alguitos, digo yo. Es por Él nada más. Bueno, Pablo usó dos palabras para referirse a las energías de Dios. Dunami, que significa, que es de donde deriva la palabra dinamita, y que significa poder inherente. O sea, la dinamita, voy a hacer un ejemplo práctico, ¿eh? La dinamita uno la pone ahí, uno sabe conscientemente que es un explosivo, ¿ya? Pero si está ahí, sabemos que tiene un poder. Pero si no le hacemos nada, si no la tocamos, si no la encendemos, yo no sé cómo funciona la dinamita, pero me imagino que la encenderán. Eso está ahí nomás, va a estar ahí siempre, si nadie la toca, nadie la mueve. Pero, aparte de eso, Pablo usó otra palabra en esta carta, que dice ya eso significa poder inherente, que tiene la condición. Y kratos, que significa poder manifiesto, poder que se exterioriza en acción. La gracia y fuerza de nuestra vida. Perdón, hermana, yo tengo un problema igual que el pastor, es el mismo problema. Ya, la gracia y la fuerza de nuestra vida cristiana es solo el resultado del poder Dunami Kratos, o sea, de Dios obrando en nuestra vida. En nuestra vida. Él es el que nos hace explotar. A través de Él nosotros podemos ser lo que somos. Y en el versículo 12 dice, todo lo que vivamos en el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Todo lo que vivamos, dice, sea cual sea la situación, hagámoslo con gozo, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de habernos hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz son todos los que vamos a gozar al lado del Padre el día aquel. Entonces, Dios tiene la longanimidad, y ya definimos longanimidad, que son todos esos conceptos que les dije, porque Dios tiene longanimidad hacia las personas, debido a su amor y gracia y misericordia. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor así tenemos que tratar de copiar al Señor, sin perder, teniendo paciencia, teniendo la disposición de entregar lo que sabemos y trabajar para el Señor con esta disposición de longanimidad. Entonces, bueno, Él tiene esa misericordia, lo leímos en Pedro, y la longanimidad también es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu, perdón. Gálatas 5:22. ¿Quién se sabe de memoria los dones del... A ver. Pero yo no me lo sé, de verdad. Si buscamos en Gálatas... No. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo es longanimidad. Todo eso junto, claro, todo eso.